Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más, sí, a Conversaciones de Vida. Hoy con un tema en esta serie llamada Amores Inteligentes, donde hemos podido aprender a cómo amar correctamente. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que unió Dios y que nunca debe ser separado, ¿verdad? Según la frase que siempre tiran. Y es el matrimonio. Y para eso traemos a un experto, no solo porque tiene 30 años de casado, sino porque ha atendido, yo diría, bueno, ya le vamos a preguntar a cuántas parejas aproximadamente ha atendido. Y es nuestro querido pastor Mauricio Solís. ¿Cómo está, pastor? Contentísimo de estar aquí hablando de un tema que se la trae, o sea, cómo ser inteligentes en el matrimonio, cómo ser emocionalmente adaptables en el matrimonio, o sea, este es el mejor escenario para hablar de eso. Claro. Vamos a ver, yo diría que yo a usted lo conozco, más o menos, ¿verdad? Yo diría que este es un tema que le apasiona, ¿sí o no? Totalmente, ¿verdad que sí? Totalmente. ¿A cuánta gente ha atendido? Cuéntenos. Miles. Honestamente, miles. Yo tengo 30 y pico de años de ser psicólogo, tengo 32 años de casado, casi 32, entonces, wow, he visto mucho, he vivido mucho, entiendo, he escuchado, he visto, he leído, o sea, es un tema al que le he dedicado bastante tiempo de mi vida y pasión, o sea, y creo que es hasta un llamado, diría yo, porque creo que Dios me ha utilizado muchísimo a los procesos de restauración matrimonial y enriquecimiento matrimonial. Creo que es la mayor parte de mi vida la dedico a eso. Claro. Y yo creo que como iglesia y como pastor inclusive, usted podría afirmar que el tema de matrimonio es un tema muy recurrente en consejerías y en situaciones que inclusive la gente yo creo que viene a buscar la iglesia. Claro, el matrimonio es un misterio. Y los misterios tienen que ver con milagro, tienen que ver con la sobrenaturalidad, tienen que ver con algo extraño que no se compra en ningún lado, que es amor. Entonces, qué bueno es venir a la fuente. O sea, la iglesia es la casa de Dios y es donde podemos aprender de ese Dios que es amor, lo que se necesita en el matrimonio, ¿verdad? Mira, Dios cuando creó a la humanidad diseñó inteligentemente y creó una función llamada familia en una sociedad, y para fundar esa familia creó la pareja. No es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio es parte del diseño y de la voluntad de Dios. Pero eso es un misterio. ¿Cómo juntar dos historias, dos personas, dos talentos, dos diferentes para poder lograr ser una unidad? 1 más 1, 2. No, 1 más 1, 1 en la lógica matrimonial de Dios. O sea, Dios une dos diferentes, con culturas diferentes, con perspectivas diferentes, para que sean una sola unidad. No uniformidad, porque no tienen que ser iguales, sino más bien complementarios. O sea, por eso el hombre y la mujer son diferentes. Por eso el diseño del matrimonio es heterosexual. ¿Para qué? Para esa complementariedad física, emocional, espiritual. Entonces, la inteligencia emocional, que es la capacidad de adaptación que tenemos para manejar nuestras reacciones emocionales ante los estímulos externos, es una habilidad necesaria en el matrimonio. O sea, no es suficiente saber o sentir, tener un sentimiento de amor. No, es que ese sentimiento hay que saberlo adaptar a los diferentes momentos y circunstancias de la vida, ¿verdad? Para eso entonces yo tengo que conocerme, tengo que conocer a la pareja, tengo que tener autocontrol, tengo que tener, con ese autocontrol, influir el autocontrol de la otra persona. Automotivación, porque vamos a vivir situaciones de adversidad, de fracaso, de desilusión, y entonces tenemos como pareja que empuncharnos, ¿verdad? Y salir adelante. Ocupa empatía, esa capacidad de entender la situación del otro, la emoción del otro, la respuesta del otro. Súper importante en el matrimonio. Y lo otro es la confianza. El poder trabajar en equipo es imposible sin confianza. Entonces, ¿cómo desarrollamos confianza? Si no es acaso con el testimonio y con la historia recorrida, ¿verdad? Entonces, el matrimonio sigue siendo, diría yo, una propuesta viable y válida para esta sociedad. Por supuesto que hemos sido abatidos, golpeados, tentados, probados y muchos fracasados en el intento. Pero yo soy uno de los que guarda la esperanza de que sí se puede. Y probado, o sea, yo he probado que sí se puede. Porque lo he vivido, pero también porque he ayudado a miles a lograrlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita?
¿verdad? Para poder vivir adaptados en el matrimonio. Miles de aristas para hablar de esto. Uno es las expectativas. Todos traemos expectativas al matrimonio, ¿verdad? Muchos ya sabíamos la realidad, pero fantaseábamos de que esa realidad podía cambiar en el matrimonio y no cambia. La persona es como es, ¿verdad? Muchos tenemos expectativas irreales de escapar de situaciones disfuncionales de una familia y venir a crear una nueva, y a veces traemos los patrones de allá, entonces volvemos a vivir y repetir las historias, ¿verdad? La violencia, la adicción, por ejemplo. Entonces, el amor, para poder ser adaptado en el contexto del matrimonio, ocupa varias cosas, ¿verdad? En primer lugar es el respeto a la historia y al diseño de la otra persona. O sea, tenemos temperamentos, y el temperamento es la constitución, es como decir, la columna vertebral de las respuestas emocionales. Entonces, hay personas extrovertidas, introvertidas por temperamento, hay personas que son ordenadas, estructuradas, hay otras que son desordenadas, hay otras personas que son muy intuitivas, otras que son muy de hacer, ¿verdad? Entonces, al matrimonio caen estos temperamentos y muchas veces chocan. Polos opuestos se atraen, pero polos iguales chocan. Entonces, hay toda una ciencia y un arte en hacer compatibles estas diferencias, ¿verdad? Y para eso se ocupa el respeto. Yo tengo que respetar la historia, los dones y el diseño de la persona, de la pareja, ¿ok? Pero además de ese respeto tiene que haber tolerancia. ¿Qué significa? Voy a decidir vivir bien con lo que no me gusta del otro, ¿me entendés? Si yo soy un cuadrado y la otra persona es un círculo, bueno, voy a tener que tolerar y permitirle a otra persona que sea círculo. Porque Dios me permitió venir a la vida de esta persona para que yo potencie ese círculo, no para que lo cambie, ¿verdad? Y la tercera cosa que es absolutamente indispensable es la negociación. O sea, la capacidad de decir, sí, mira, vos y yo somos cuadrado y círculo, pero tenemos que aprender a encajar. Tenemos que en esto ponernos de acuerdo. Tenemos que en esto usted le baja y yo le subo, o usted le sube y yo le bajo, o sea, en verdad, para tratar de nivelar posturas, decisiones, maneras de ver las cosas, decisiones para criar a los hijos, para usar el dinero, para emprender un futuro, ¿verdad? Eso por un lado. La otra cosa que es importante para que podamos ser adaptados tiene que ver con una decisión previa, ¿verdad? Posiblemente la decisión más importante de todas antes del matrimonio, y es haber escogido una persona con afinidad de valores. O sea, yo siempre ejemplifico el matrimonio como una yunta de bueyes, ¿verdad? Hay que unir los bueyes, pero uno podría solo ponerles un lazo. Y eso queda flojo, eso queda, ¿verdad? Genera mucho roce. No, hay que ponerles un yugo, es un palo. Un yugo es una herramienta que me va a ayudar a mantener estos dos en un sentido de dirección, a una misma velocidad, con una misma fuerza. ¿Qué es un yugo? ¿Qué es lo que hace que una pareja se mantenga en ideales, en acciones, en visiones de una manera organizada? Los valores. O sea, son los valores compartidos. Esa decisión yo la tomo en el noviazgo. O sea, posiblemente el noviazgo sirve para poco, pero para algo que sí debe de servir es para encontrar a los valores de la otra persona. Y yo tengo que saber ver sabiamente si esta persona con la que quiero compartir el resto de mi vida, en los temas fundamentales, piensa igual que yo. Dinero, familia, disciplina de los hijos, crianza de los hijos, sexualidad, la espiritualidad, el rol de la familia, de los amigos, etc. En todos esos temas, si yo tengo afinidad, la relación es fluida. Pero si yo empiezo a discutir y a tener problemas, es porque en realidad estamos valorando de una manera desbalanceada. Entonces, para los que son novios, el secreto número 1, este es tu tiempo en tu noviazgo de chequear valores. O sea, no chequees si le gusta tal tipo de comida o si le gusta ir a tal lugar. No. Es si los valores tuyos y míos son compatibles para llevar una vida sin conflicto. ¿Por qué se generan los divorcios? Por conflicto y por insatisfacción. Prevenible, totalmente. ¿Cuándo? En el noviazgo, no en el matrimonio, en el noviazgo. O sea, si yo me caso mal, si yo me caso en un yugo desigual, pagaré consecuencias. Tendré que vivir las consecuencias de mi mala decisión.
Ojo, no quiere decir esto que tenemos que ser absoluta, 100% compatible en todo, no, obviamente. Pero en las cosas que son fundamentales, como por ejemplo, alguien que cree en Dios con alguien que no cree en Dios, alguien que es platero con una persona que es totalmente prolija de regalar la plata, alguien que es absolutamente rígida, ordenada con una persona desordenada, ok, se puede negociar, pero tenés que saber que vas a vivir con una persona que te va a sacar ese tema todo el tiempo. Claro. Puede ser que ahorita hayan personas que estén escuchando esto y digan, uy, ese es mi caso. Tal vez yo estoy viviendo con alguien que tiene una perspectiva completamente diferente o valores completamente diferentes. ¿Cómo trabajar ese tipo de cosas dentro de un matrimonio que ya existe? Ok. Yo siempre pregunto, ¿cómo quiere resolver este problema? ¿A la manera de los hombres o a la manera de Dios? Porque son dos sets diferentes de valores. Si yo lo quiero resolver a la manera de los hombres, esto no va a importar. ¿Me entendés? O sea, el tener diferencia de valores no va a importar. A la manera de Dios, totalmente sí. Porque los valores ordenan tus actitudes, tus conductas, tu comportamiento y tu estilo de vida. O sea, si yo tengo un estilo de vida en el cual tenemos disonancia, va a ser pleito y va a ser problema hacia el futuro. Entonces, número uno, entonces busquemos el set de valores de Dios para arreglar esto. Dos, viene la necesidad de la comunicación de pareja, ¿verdad? Es imposible si nosotros estamos empleitados toda la vida o si no hablamos estos temas, Claro. ¿verdad? Entonces hay que ser fluidos, hay que tratar el tema, agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Aunque son temas a veces sensibles o difíciles. Lo otro, esa comunicación es imposible si estamos peleados por las diferencias. Entonces tenemos que darnos una pausa. Y a veces necesitamos un intermediario. A veces se necesita un tercero que venga y nos dé una perspectiva diferente, ¿verdad? Lo que no se vale es dejar el problema ahí, porque es un infierno comprado. O sea, un conflicto de valores no resuelto es un permanente conflicto durante toda la vida de pareja. Entonces no tiene mucho sentido. Claro, y no tiene sentido porque realmente el matrimonio creo que fue creado por Dios y fue creado para glorificar a Dios y también para disfrutarlo. Totalmente. Entonces no puede ser que por no querer comunicarse, por no querer tratar ese problema, las cosas no avancen. Pero la pregunta es, ¿cómo facilitar esa buena comunicación dentro de un matrimonio que tal vez no ha sabido amarse inteligentemente? Súper buena pregunta. Vamos a ver. Alguien dijo por ahí que los problemas de comunicación no son problemas de comunicación en la pareja. En realidad es el inicio de la pérdida de un vínculo afectivo. O sea, si yo empiezo a desconectar el corazón de la otra persona, empiezo a establecer distancia. Por eso la gente se grita cuando se pelea, porque los corazones están distantes, ¿verdad? Entonces, a mayor distancia, menor capacidad de comunicar y menos en este tipo de temas complejos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos? Bueno, hay 3 tipos de amor, ¿verdad? En la pareja. Un amor que es compañerismo. Entonces yo creo que ese es el principal motor de la comunicación. El sentir que yo disfruto estar con la persona, que yo quiero estar con esta persona y que me interesa comunicar mis sentimientos profundos a esta persona. ¿Por qué? Porque le tengo confianza. O sea, un matrimonio es imposible sin confianza. O sea, el vecino o la vecina no pueden ser nuestros mejores amigos. La pareja debe ser su mejor amiga. De manera que yo pueda contarte mis secretos, mis pensamientos complicados, etcétera, ¿verdad? Entonces, el otro amor es el amor eros, el amor erótico, el deseo sexual, la atracción, ¿verdad? Entonces, tiene que haber también la capacidad de comunicar el afecto. O sea, la sexualidad tiene que ver con la comunicación física del afecto. Entonces, si yo tengo la capacidad de hablar, pero también de establecer una comunicación afectiva, es mucho más fácil que nosotros tratemos los temas difíciles. Ok, esos 2 que acabo de mencionar son amores que se sienten, son hormonales, ¿verdad? Pero hay un tercer tipo de amor que es el amor decisión, el amor ágape, el amor sacrificial, que es totalmente racional, lo hemos hablado en otro momento.
Y este amor racional es el que dice, a pesar de que no estoy de acuerdo con vos, a pesar de que nunca vas a cambiar en esto, yo decido procurar tu bienestar, yo decido amarte, porque amar es eso, es procurar el bienestar del otro. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de amar al otro en la forma que el otro necesita. O sea, yo en vez de ponerme en el lado de la exigencia, deme, es al revés. O sea, es yo te doy, a pesar de que es difícil para mí darte, o no entiendo cómo darte, o no es costumbre para mí dar. ¿Me entendés? Entonces, esa flexibilidad de adaptar es lo que se llama inteligencia emocional, que no todos la tenemos, esa es la verdad. Claro, y creo que a veces queremos comunicar el amor de formas en las cuales aquella persona que puede ser su esposo o su esposa no va a entender. Como que le estoy hablando en chino y en realidad él lo que habla es inglés y puedo hablarle, pero nunca va a entender. Entonces, qué importante es poder determinar cuál es el lenguaje que ya hemos hablado en esta serie acerca de los lenguajes del amor. Qué bueno que es entender eso y poder realmente amar a la persona. Yo creo que ahí es donde entra el tema de la inteligencia. O sea, saber o determinar cuál es la forma en que esta persona se siente amada para poder amarla de esa forma. Actualmente hay muchísimas parejas que tienen todo tipo de crisis. Puede ser, estamos en media pandemia, hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, hay mucha gente que ha estado en casa y hay necesidad económica, ¿verdad? Y creo que qué mejor persona, usted lo sabe, porque aquí en la iglesia hemos visto historias de Claro. familias y de personas que inclusive se unen a esta conversación que están pasando por eso. Y el tema financiero específicamente es un tema que, a pesar de que tal vez hay amor dentro de esa pareja, hay ese deseo de estar unidos, hay falta de comunicación o no hay un entendimiento claro de cómo amar a la persona. Cómo afrontar ese tipo de crisis. Llámesele una crisis financiera, una crisis por otra cosa. ¿Cómo yo puedo hacer para realmente hacer sentir a la persona amada aún en medio de una situación muy complicada? En Costa Rica, y tal vez no solo en Costa Rica, el índice de divorcios depende más o menos de dos temas. O sea, en otras palabras, la gente se divorcia más por dos temas. El tema financiero, número uno, y el tema sexual, número dos. Okay. La pandemia ha afectado a ambos temas, Wow. ¿verdad? De una u otra manera. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, empatía. Empatía significa ponerme en la posición del otro, en el lugar del otro, en el sentimiento del otro, en la postura intelectual del otro. Es entenderla. No necesariamente estar de acuerdo, pero entenderla. Si yo la entiendo, mi reacción va a ser menos prejuiciosa, va a ser menos malcriada, va a ser menos fría, menos indiferente, y entonces el otro va a sentir compasión y va a sentir más capacidad de externar sus situaciones, ¿verdad? Entonces, ante la pérdida del empleo, nosotros los varones hemos sido muy enseñados por la cultura a ser proveedores, ¿verdad? Wow. Y hay muchos hombres que se sienten que fracasan en cumplir su rol en el hogar porque están desempleados. Claro. Entonces, de repente la mujer no es empática con eso y entonces exige, ¿por qué? Hay que pagar las cuentas, ¿verdad? Pero entonces se empiezan a generar esas relaciones donde el hombre, los varones tenemos un miedo a fallar, ¿verdad? No nos gusta fallar y nos cuesta muchísimo aceptar que fallamos. Y entonces la condición de la sexualidad o de las finanzas ponen en entredicho la capacidad del hombre, la suficiencia del hombre. ¿Qué tan suficientemente hombre es este para suplir o para ser una persona que sexualmente funciona? ¿Verdad? Entonces, muchas veces estos temas no se hablan. Se dejan ahí, ¿verdad? O se espera la próxima visita médica, que es el médico el que resuelva, ¿verdad? Entonces, eso no se vale ni se puede, ¿verdad? Lo otro, aparte de la empatía, es la confianza, ¿verdad? Es el poder confiar en las habilidades del otro, en las actitudes del otro, en las capacidades de la otra persona. Muchas veces los matrimonios se pierden porque por tortas, por actividades, por decisiones mal tomadas, se pierde la admiración y el respeto por la otra persona. El otro día daba una conferencia en una iglesia sobre matrimonio, ¿verdad? Y yo les hablaba del afrodisíaco número uno, ¿eh? ¿Cuál es el afrodisíaco número uno? Es el sentido de la admiración.
O sea, si yo admiro a alguien, quiero estar con esa persona. Si yo lo admiro, lo respeto. Si yo lo respeto, lo quiero. Empiezo a desarrollar afecto por esa persona. Y si yo desarrollo afecto, viene el deseo, ¿verdad? Entonces muchas veces invertimos la pirámide, ¿verdad? Que queremos realmente que la gente quiere ser deseada, la gente quiere ser querida, pero no han hecho la tarea de ser respetables, ni de ser admirables. Entonces, cuando hay situaciones de infidelidad, cuando hay situaciones de quiebra financiera, fracaso por malas decisiones, tortas que ambas partes toman, entonces se rompe ese sentido de la admiración. Entonces, ¿quién quiere estar íntimamente y profundamente vinculado con alguien con el que estás resentido? Con alguien al que le has perdido el respeto, ¿verdad? Entonces, wow. La pregunta es, ¿qué pasa si ya estuvimos ahí? ¿O qué pasa si estamos ya ahí? Ya caímos en eso. O sea, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, ahí es donde empezamos a buscar en la espiritualidad una respuesta. El perdón. Número 1, el perdón. 2, el ubicatex. Ubíquese, usted tampoco es perfecto o perfecta, ¿verdad? O sea, todos somos falibles y todos necesitamos apoyo, y en el matrimonio se necesita del aporte de ambos, no de uno solo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hemos perdido la admiración? Si somos los que ocasionaron eso, tenemos que devolvernos a restituir los daños. Y es la lucha por la restitución del daño que devuelve el sentido de credibilidad y el sentido de la admiración, ¿verdad? Si somos la víctima, hay que darle el chance, el perdón. Claro. El perdón, ¿verdad? Wow. O sea, el perdón es demasiado importante. O sea, un matrimonio es imposible sin la capacidad de perdonar. Y sin poder tener esa amistad genuina, pienso, porque en medio de situaciones así, ahora que usted hablaba, pensaba en el tema de la masculinidad, pero vista desde un enfoque como tóxico, en el sentido de que no puedo ser vulnerable ante una situación que, por ejemplo, tengo una necesidad económica y no puedo comunicarme comunicarle a mi pareja cómo me siento. Claro, entonces se van y sacan el préstamo sin que la mujer sepa, o agarran la otra tarjeta de crédito y van haciendo la bola de nieve más grande por no haber tenido eso. Y me da miedo hablar tal vez con mi esposa de eso, entonces voy donde mi mejor amiga o donde mi compañera de trabajo y empiezo a contarle ese tipo de cosas. Entonces, una cosa desencadena a otra. Exacto. Y se generan situaciones como infidelidades y todo eso. Triangulaciones, exacto. Entonces creo que es muy importante realmente entender la importancia de poner las cosas sobre la mesa. Ser amigos. Y el perdón, como decíamos, el perdón, ¿verdad? Estar dispuestos siempre a perdonar. Claro. En la Biblia, ¿verdad? Hay todo un principio, el famoso 70 veces 7. O sea, el perdón permanente y eterno, ¿verdad? No significa que vamos a volvernos una persona indigna soportando todas las perversidades que me quieran hacer. No, tampoco, ¿verdad? Porque ya en el episodio número 1 vimos el tema de la autoestima, y del amor propio, que si me amo, ¿verdad? O sea, tampoco podemos caer en eso. Exacto. Pero sin embargo, tengo que estar dispuesto a que si hay una verdadera y genuina actitud de arrepentimiento, yo pueda darle el chance. ¿Me entendés? O sea, ahí es donde hay posibilidad. Sin eso no hay posibilidad de restauración, de enriquecimiento matrimonial, de cambio. Es imposible. Y tiene que ser de ambas partes, ¿verdad? O sea, ambos tienen que estar en la disposición de perdonar. Inclusive, y a veces lo más difícil, perdonarse a sí mismos. O sea, a veces es fácil perdonar a otros, pero difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y eso se llama orgullo, ¿verdad? El orgullo es un enemigo absoluto del matrimonio. El orgullo, y por otro lado pienso, a veces sucede, y yo creo que todos hemos estado en ese punto de que encontramos algo negativo en nosotros, o alguien nos hace ver algo negativo, y decimos, es que así es toda la gente de mi familia, o fue por esto que yo viví. O sea, ¿cómo avanzar? O cómo avanzar en ciertas cosas que yo ya identifiqué, o que la pareja le dijo, mire, usted es así, usted debería cambiar eso. Cuando decimos, no, es que esto es un patrón que yo traigo, o esto, lo otro. ¿Cómo trabajar ese tipo de cosas? Mira, antes de oficiar una boda, yo siempre hago un proceso de consejería prematrimonial. Yo les entrego un cuestionario y hay una pregunta final del proceso, donde la pregunta es, ¿qué no quisieras reproducir
de tu familia de origen en tu nueva familia? ¿Y qué sí quisieras mantener de tu familia de origen a esta? Y entonces la conversación se vuelve interesantísima, ¿verdad? Porque entonces cada uno empieza a hablar de lo feo que vivió en su familia, de lo que no quiere, o de cuán heridos, cuán dañados están, y están trayendo eso al matrimonio. Creo que la vez pasada hablábamos de la famosa desnudez. En el versículo de Génesis, donde se habla del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ambos serán una sola carne. Y en aquel entonces estaban desnudos, ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza. La desnudez ahí significa transparencia, significa que no hay vergüenza porque la historia pasada ha sido sanada y procesada. Entonces, muchos conflictos del matrimonio que evitan que el matrimonio sea funcional tiene que ver con cosas no resueltas de mi historia familiar pasada, ¿verdad? Entonces, a veces ocultamos cosas. No hay desnudez, no hay transparencia. El principio ahí es transparencia. Pero por otro lado, no hay sanidad. Y entonces, sin darme cuenta, yo empiezo a castigar a mis hijos como me castigaban a mí, le grito a la mujer como me gritaban a mí, soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico, y no cortamos eso, no hay un momento intencional donde decidimos. Entonces, la consejería prematrimonial por eso es importante, para identificar las cosas que no están bien, y oiga, decida y esté consciente como pareja, ambos lo saben, no queremos eso de tu familia, y lo decidimos. Y entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Plan, ¿verdad? Claro, qué importante, ¿verdad? Antes de iniciar esta conversación, hacía un ejercicio que hice la semana pasada también en el episodio anterior, y era buscar digamos, con respecto a este tema, qué es lo que la gente está buscando en Google en Costa Rica con respecto al matrimonio. ¿En serio? Y hay una plataforma que nos dice qué es lo que busca la gente. Y algo que preguntaba la gente, o es una pregunta muy recurrente, es ¿por qué los matrimonios cristianos fracasan? ¿Por qué los matrimonios cristianos fracasan? Porque están hechos exactamente de lo mismo que los no cristianos. Wow. Hombres y mujeres rotos, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres que no saben amar, ¿verdad? Entonces, por eso insisto yo, sin querer volverme religioso, insisto en la necesidad de la espiritualidad, porque la espiritualidad te sana la historia, pero además te prepara para el futuro. Entonces, ¿por qué fracasan los cristianos? Por las mismas razones, porque no resolvemos nuestras situaciones pasadas, porque no dejamos que el Espíritu Santo trabaje nuestro orgullo, porque seguimos siendo pecadores, infieles, malvados, gastones, gritones, ¿verdad? Entonces, entre más espiritualidad tengamos, en otras palabras, nos parezcamos cada vez más a Cristo, entonces esas cosas deberían de reducirse y por lo tanto la vida de pareja sería mucho más fácil, ¿verdad? Claro. Creo que la importancia, y es algo que hemos venido hablando durante toda esta serie, la importancia de que como familia se busque a Dios. Algo que nos hablaba Cintia Bermúdez era, ellos como testimonio contaban que ellos tenían un tiempo en su casa que se llamaba sala, que era un tiempo devocional, el esposo, ella, sus hijos. ¿Qué importancia? Y la pregunta sería, ¿cómo motivar a mi esposo o mi esposa que tal vez no han tenido esa iniciativa a tener esos espacios intencionales de buscar a Dios juntos? Ok. Tiene que partir del noviazgo. Wow, qué bueno. ¿Entiendes? O sea, del noviazgo yo ya tuve que haber traído esa cultura, ¿verdad? Ser novios como parte de la iglesia, entender el proyecto de vida de Dios, entender la importancia del Espíritu Santo en todas estas cosas. Vamos a ver. Tenemos un problema en el matrimonio cristiano, y es que a veces le delegamos a Dios responsabilidades que no le tocan a Él. O sea, si usted quiere tener un hijo, no espere la concepción virginal, ¿verdad? No. O sea, Dios no va a mandar al Espíritu Santo a embarazarla. O sea, hay que hacer la tarea. Claro. Esa es la tarea. 2, no espere prosperidad económica si usted no está dispuesto a trabajar. No espere llevar una vida armónica con la pareja si usted no hace el trabajito de procurar la satisfacción de las necesidades de su pareja. Claro. Entonces, Dios no va a hacer un montón de cosas que nos toca hacer a nosotros. Entonces, ¿por qué fracasan
los matrimonios cristianos, también fracasan porque tenemos un mal entendimiento de la fe y un mal entendimiento de la vida cristiana. Le tiramos la responsabilidad a Dios y no asumimos lo que nos toca. Sí, y creo que hay un principio que podemos hablar, que hablábamos en el episodio pasado, y es que a veces, como individuos, y también lo podrían hacer como esposos, lo que le dan a Dios son las migajas de su vida y de su relación. O sea, tiempos muy cortos, o sea, no son intencionales, no tienen una relación genuina con Dios. Solo buscamos a Dios, lamentablemente, a veces, cuando necesitamos algo de Él. Pero qué importancia y qué bonito sería poder tener ese cordón de 3 hilos, siempre, teniendo a Dios como centro de pareja y viviendo una relación que se pueda disfrutar. Y ahí es donde me gustaría hacerle una pregunta y entrar en un ámbito más personal. 32 años casi de matrimonio con doña Patri. Como 32 debajo del agua, man. 32 minutos bajo el agua. 32 minutos, mire, acá tenemos a esta parejita. Qué mamuchis, ¿verdad? Mire, vio qué linda foto, ¿verdad? Juventud. Linda, ¿verdad? Cejuela. Sí. ¿Qué ha disfrutado más usted y qué cosas o qué elementos ha tenido usted en esta relación, en esta amistad, en este matrimonio, que usted le recomendaría, mire, estas cosas tiene que tenerlas sí o sí en un matrimonio? Mira, este es un matrimonio normal. Nosotros hemos pasado por todos, por todo. Hemos pasado por la muerte de nuestro primer hijo, hemos experimentado la muerte de nuestros padres, hemos experimentado enfermedad, escasez, desarraigo cultural, irnos a vivir a otro lado, vivir estrés laboral, los problemas y los conflictos de maneras de pensar. O sea, lo hemos vivido normal. Pero vamos a ver, si hay éxito, que yo pudiera decir, es que los dos teníamos la misma visión de Dios. Entendíamos y estábamos comprometidos a un proyecto con Dios. O sea, para nosotros Dios no fue un satélite que daba vueltas alrededor de nosotros supliendo nuestras necesidades. No, nosotros entendimos que Él es el centro y nosotros giramos alrededor de su voluntad, de sus planes, y todo lo que hacemos y nuestras decisiones están en función de eso. O sea, para mí ese es el éxito número 1. 2, la capacidad del perdón mutuo, o sea, el poder perdonarnos. 3, el respeto. O sea, yo no sé lo que es agarrar el teléfono de mi esposa para tratar de registrar. No, ni siquiera se me ocurre. ¿Me entendés? O sea, ella tiene su espacio, yo tengo mi espacio. Ella tiene su forma de ser que yo no intento cambiarla, aunque no me guste. Wow. Y viceversa. Yo siempre hago el chiste, ¿verdad? O sea, cuando yo me iba a casar, yo hice la lista, ¿verdad? Pro, contras, aquí, híjole, el defecto. Pero qué chorro de virtudes, ¿verdad? Ay, pero mira, este defecto, ¿no? No va a cambiar, es que no va a cambiar. ¿Será que yo puedo vivir con eso? Y vos decís, claro, y tengo 32 años y no ha cambiado. Y ella puede decir exactamente lo mismo mío. Claro. O sea, yo tengo defectos que no los cambiaré. Porque es parte de cómo soy, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa capacidad de respeto aún en la diferencia negativa, ¿verdad? Que no quiere decir indiferencia de que no me importa, no. Que significa de que, ok, es tu área de crecimiento, vas a tener que resolverlo vos, no me toca resolverte, ni curarte, ni, ¿verdad? No. Sí. Creo que a nosotros en lo personal nos ayudó mucho la psicología, ambos psicólogos, ¿verdad? Entonces, los dos sabíamos cómo hacernos daño o cómo defendernos. Entonces, nos enriqueció mucho la profesión para criar a nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? Yo soy un permanente admirador de ella, ¿verdad? Creo que ella es una permanente admiradora mía. Para mí es la mujer más sabia que hay. Decidió casarse conmigo. ¿Qué sabiduría? Wow. Sí, claro. Sí. No, una mujer que tiene un don sobrenatural de sabiduría. O sea, entonces, wow. A veces me desarma, ¿verdad? Con sus argumentos y con sus cosas. Creo que tuvimos mucha armonía en el acuerdo de cómo queríamos educar a nuestros hijos. Ella ha apoyado mi ministerio desde la casa, yo he apoyado su ministerio en la casa. O sea, cada quien encontró su espacio y desde ahí, ¿verdad? Apoyarnos. Claro. Qué lindo poder de verdad ver atrás 32 años y pensar que doña Patri sigue siendo su mejor amiga, su esposa, que esa admiración siempre está presente y sobre todo que hay esa complicidad
Sí. De pareja. Tal vez por agregar algo que me parece un fundamental, el sentido del humor. O sea, en 32 años nos hemos reído increíblemente. Que ambos tenemos esa habilidad de tirar chistes sobre todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ha sido un ingrediente, ¿qué te puedo decir? Importantísimo. Ajá. El reír juntos. Claro, y yo creo que Dios diseñó el matrimonio para que se pueda reír juntos. Y creo que si hay alguien que sienta una inquietud de que diga, mire, aquí hay varias, o sea, de lo que ustedes hablaron hay una alerta de mi matrimonio. Creo que siempre es importante ser vulnerables, querer buscar ayuda. No hay que satanizar el hecho de buscar a alguien que nos ayude en un proceso, ¿verdad? De transformación, de reconciliación, etcétera. Y sobre todo, tener confianza de que todavía se puede crear en el matrimonio. Creo que, bueno, por lo menos yo soy parte de una generación que cada día menos personas creen en el matrimonio. Y creo que hay muchas razones por las cuales todavía se puede creer. Mira, yo creo que Dios no se equivocó. O sea, el matrimonio no es un invento humano. El matrimonio es posible, es vivible y es real. Creo que los detractores del matrimonio por lo general son los que no lo han logrado. Claro. Y yo creo que eso no es justo, ¿verdad? Yo creo que tenemos una responsabilidad, por lo menos para mí es una responsabilidad. O sea, tratar de promover este mensaje de que sí se puede, amén, ¿verdad? Y de que a pesar de que no se haya podido en algún momento, uno puede darle una vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y empezar de nuevo, sobre todo con Dios. O sea, claro. Creo que en Dios tenemos la respuesta, en Dios tenemos la fuerza, en Dios tenemos el poder, en Dios tenemos el amor, el perdón, la comprensión, la inteligencia. O sea, en Dios tenemos todo. Entonces, como vos lo decías, el cordón de 3 dobleces tiene sentido, no es un invento. Sí. O sea, es solamente con el cordón de 3 dobleces, Dios en medio de nosotros, que el amor puede funcionar y la adaptación en el matrimonio puede ser posible. Así es. Don Mau, para finalizar, ¿qué tarea le podemos enviar a los matrimonios que ven Conversaciones de Vida? 1, evaluarse. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? 2, si hemos identificado temas, háblenlos, trátenlos. Y si no pueden solos, busquen ayuda, ¿verdad? No se vale dejarlo ahí, que el cáncer crezca nada más y lo dejemos crecer y crecer hasta que ya no se pueda resolver. 3, hay una decisión muy importante, amar. Procurar el bienestar del otro. O sea, el matrimonio solo es posible no en la exigencia de que me ames, sino en mi obligación de amarte. Claro. O sea, en vez de sentarme, yo lo pongo el ejemplo, ¿verdad? La gente viene a consejería y siempre el ping-pong de acusación, ¿verdad? Que vos aquí no haces, No. Es comprométase ante la otra persona en qué va a hacer para mejorar esta relación. Más bien yo lo que les digo a las parejas es, si una persona se está quejando, es porque no la estás complaciendo, es porque no estás haciendo bien tu tarea. Entonces, encárgate de que no haya queja. Encárgate de que la otra persona esté satisfecha y feliz, ¿verdad? Así es, don Mau, definitivamente que podemos amar inteligentemente en los matrimonios, sí se puede, y lo que hay que hacer es buscar a Dios, amarnos y poder aplicar todas esas cosas o inquietudes que Dios está poniendo en nuestro corazón. Sí. El último mensaje. Claro. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de adaptarnos, porque nos da la capacidad de conocernos, la capacidad de autocontrolarnos en nuestras emociones, la capacidad de superar fracaso, adversidad, desilusión, nos da la capacidad de empatizar con otros y aprender a confiar en otras personas. Entonces, ahí donde no tenés capacidad, ahí donde te hace falta capacidad, el Espíritu Santo la tiene. Entonces, busquemos de Dios. Así es. Y bueno, si usted es un matrimonio, tiene tarea. Tiene tarea, y si no está casado, tiene tarea también de compartir este episodio con aquellas parejas que usted conozca y que le pueden ser de bendición. Mire, algo que nos encantaría al pastor Mauricio y a mí es poder escuchar cuál fue la enseñanza que más le impactó de este episodio. ¿Qué fue aquello que usted siente que Dios le habló? Y nos encantaría de verdad escucharle. Siempre tenemos la oportunidad de leer los comentarios e inclusive
con base en los comentarios que nos llegan, poder seguir armando estas conversaciones de vida. Así que sigamos construyendo conversaciones y sigamos creciendo en la palabra de Dios. Así es. Sigamos conversando, David. Así es, sigamos conversando, pero usted ahora habló de darle vuelta a la tortilla y me antojó de comerme una tortilla. Jale, Así vamos. que terminemos este episodio para ver si conseguimos una. Muy buenas. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.